Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de Encuentros por la Historia. Aló, ¿me escuchan? Sí, Alejandro. Ok, perfecto. Este espacio de Encuentros por la Historia es un espacio creado por los grupos de investigaciones en religiones, creencias y utopías, el grupo de investigaciones en economía, política y educación del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. El ciclo de investigadores, de nuevos investigadores, comenzó la semana pasada y esta semana continúa con la presencia del doctor Jorge Alejandro Aguirre Rueda. El doctor Rueda es historiador y maestro en historia de la Universidad Industrial de Santander y de la Universidad Nacional de Colombia, respectivamente. Cursó estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en calidad de becario del CONACYT. Ha sido asistente de investigación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, así como docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana. Se interesa en las congregaciones religiosas, docentes y su papel en la educación colombiana, centrándose en sus manuales escolares, las revistas difundidas para el periodo del siglo XX, así como sus empresas editoriales. De igual manera, el doctor Aguirre Rueda tiene diversas publicaciones en revistas indexadas. Para hoy vamos a trabajar con las siguientes reglas de juego. Nos encontramos transmitiendo por Facebook Live, así que recibiremos las preguntas como comentarios al video o mensajes al chat de nuestra fanpage. Doctor Aguirre, tiene usted la palabra. Esperamos terminar los 45 minutos, 50 minutos para continuar con una ronda de preguntas muy satisfactorias, muy agradecidos de contar con su presencia. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los asistentes. En primera instancia, también agradecer a los organizadores del evento de Encuentros por la Historia por haber aceptado esta presentación y también a las personas que muy amablemente se encuentran conectadas. Bueno, como ustedes vieron la presentación, el título es Congregaciones religiosas e historia escolar en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Voy a referirme específicamente a los lasallistas y a los jesuitas, pero solamente voy a hablar del caso de la ciudad de Bogotá, toda vez que pues los archivos consultados fueron precisamente estos, los de esta ciudad. La siguiente, por favor. Bien, lo primero que habría que decir es que las congregaciones religiosas docentes llegan a Colombia más o menos entre fines del siglo XIX y hasta periodos de 1930. Ello obedece primordialmente a dos cuestiones. La primera de ellas, una de carácter internacional, que vendría a ser lo que se ha conocido como el proceso de romanización, en el cual pues la Iglesia Católica estaba muy interesada en que América Latina fuera un baluarte para la Iglesia Católica. Esto hace que en el periodo que les comento, pues más de 50 congregaciones entre masculinas y femeninas arribaran al país. Por otra cuestión de carácter nacional, vamos a tener la confluencia de estar viviendo lo que se ha denominado como un periodo de la regeneración, pero lo vamos a entender acá como lo ha denominado el profesor José David Cortés, más como un régimen de cristiandad, el cual se explica en la medida en que es un proceso por el cual la iglesia se acerca a la sociedad y refuerza los vínculos con esta gracias
al papel mediador que hace el Estado. En últimas, es el Estado el que brindaba las condiciones para que la iglesia y sus congregaciones pudieran asentarse de manera efectiva en el país. En el caso que nos compete, nosotros vamos a hablar específicamente de los aspectos educativos. Vamos a ver que en el caso de los lasallistas, ellos van a tener a su haber la dirección de centros educativos muy importantes como el Instituto Técnico Central, ¿cierto? La Escuela Normal Superior, ¿no? Hasta la tercera década del siglo XX. Vamos a tener a los hermanos maristas, también franceses, dirigiendo la Escuela Normal de Varones del Tolima, y entonces más o menos por ese estilo fue la participación de ellos en lo educativo. Bien, unos datos también como para abonar el terreno. Los lasallistas, los hermanos de La Salle o los hermanos cristianos o los hermanos de San Juan Bautista de La Salle, ¿no? Ese es el nombre con el que ellos se conocen. Ellos van a participar de manera muy activa en la Ley 39 de 1903 o la primera Ley Orgánica de Instrucción Pública que conoció Colombia. Y en el caso de los jesuitas, que es la otra congregación, la otra orden religiosa que vamos a estudiar, ellos van a tener a su cargo la dirección del prestigioso Colegio San Bartolomé y posteriormente el Colegio de San Bartolomé La Merced. Al igual, los dos van a participar desde muy temprano en el siglo XX, entre 1920 y 1930, van a participar en centros académicos especializados como fue la Academia Colombiana de Historia. Unos últimos datos también, ¿no?, que servirán de contexto, es que para 1937 la Iglesia Católica y sus congregaciones religiosas tenían a su haber 29.500 alumnos matriculados. Durante la República Liberal, este número va a ascender hasta 1948, ¿cierto?, hasta 165.000. Va a ser una fuerte, un aumento sostenido en la matrícula en los colegios privados de carácter religioso. Bien, ¿por qué Bogotá? ¿No? Primeramente, pues las congregaciones religiosas docentes se extendieron como una mancha en el país, pero ¿por qué nos centramos en Bogotá con estas dos congregaciones? Primero, porque Bogotá concentraba el mayor presupuesto educativo. Segundo, la concentración en alumnos de primaria y secundaria, solo Bogotá se llevaba un gran pedazo de la torta, el 20% del total de estudiantes de secundaria. Y tercero, porque los padres de familia estaban más interesados o tenían una mayor capacidad para costear un colegio privado de élite como lo eran el Instituto de La Salle y el Colegio de San Bartolomé. La siguiente, por favor. Bien, ¿por qué escogimos la disciplina de la historia escolar? ¿No? Lo primero que tenemos que decir es que las congregaciones religiosas docentes versaron sobre todas las disciplinas escolares, ¿no? Pero en el caso de la historia, tenemos que decir que, pues, tanto la historia como la historia escolar, ellas desde la segunda mitad del siglo XIX, como lo ha mostrado recientemente Alba Patricia Cardona Zuluaga, pues ya habían unos manuales, ¿cierto? Lo que ella denominaba unas obritas de historia patria, rondando por las escuelas. También tenemos entre este periodo, entre la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, una práctica lectora que está asociada a libros de historia, como lo ha mostrado Renan Silva. Vamos a tener también en que el Congreso de 1917, el primer Congreso Pedagógico Nacional, en él hubo una participación específica de ponencias en el caso de la enseñanza de la historia. Como les comenté anteriormente, tanto jesuitas como lasallistas van a participar no solamente de la Academia Colombiana de Historia, van a estar presentes en la Sociedad Geográfica de Colombia, van a estar presentes en la Academia Colombiana de la Lengua. Entonces, esto hace que tengamos a unos religiosos, a unos intelectuales religiosos bastante preocupados por insertarse en estos círculos especializados. Y como les comento, pues en la Academia Colombiana de Historia, como vamos a ver el caso de dos personajes que son los que más nos interesan, el padre jesuita Rafael Granados y el hermano lasallista Justo Ramón. ¿Por qué la historia escolar? Como veremos también en la exposición, tanto la editorial Estela, que fue creada por los lasallistas, como la editorial Pax se dieron la tarea de
imprimir una cantidad muy importante de textos de manuales escolares, los cuales también lograron un número de ventas bastante fuerte, como los vamos a ver más adelante. Y finalmente porque las asignaturas, la disciplina de la historia escolar, pues aparece en los documentos fundacionales o en los documentos canónicos de estas dos comunidades religiosas. La Conduit o la guía de las escuelas cristianas por el lado de los lasallistas y la Ratio Studiorum por parte de los hijos de San Ignacio de Loyola. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, la presentación está dividida en 3 apartados, ¿no? El primero de ellos, porque quiero hacer una aclaración. Voy a entender aquí la historia escolar no solamente como aquella disciplina que se gesta y se produce en un aula de clases, sino que voy a tratar de dar un salto y es concebir la historia escolar como una asignatura que se enseña, pero también que fue escrita de cierta manera por los religiosos y que también tuvo que ver con la cuestión de las imprentas escolares. Es decir, en esta asumo que, o propongo más bien que la historia escolar no es solamente lo que estaba en el aula de clase, sino que al menos tiene que pasar por estas 3 enfoques, por estas 3 fases, ¿no? Para que la podamos entender de mejor manera. Bien, el primero es el de las congregaciones enseñan, ¿no? Abarca toda la primera mitad del siglo XX y lo que tengo que decir acá es que las congregaciones religiosas, ellos van a acuñar un concepto y es el de la tradición pedagógica. Esta noción de tradición pedagógica es cara a ellos por 2 razones. La primera es porque ellos asumen que los métodos de enseñanza en las escuelas lasallistas y jesuitas pasaban por 2 funciones. La primera, ellos la denominaron la anamnética y la segunda era que tenía una función proyectiva. Es decir, jesuitas y lasallistas se asumen como profesores tradicionalistas, pero que a su vez no negaban la relación que tenían los adelantos pedagógicos. Ellos entendían que que ya habían recorrido un camino educativo, tenían un camino pedagógico ya andado, pero a su vez estaban insertos en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en las 2 primeras décadas de la escuela activa, que es del movimiento y de las enseñanzas de la escuela activa, y ellos para nada van a ser ajenos a ese movimiento. Entonces, lo que ellos denominan como tradición pedagógica no es más que la puesta en escena de lo que denominaron como una memoria creativa, ¿no? Esto va a ser muy importante. Otro dato también para tener en cuenta es que para 1963, solamente para dar un dato, ¿no? Porque ya compartí unas cifras minutos antes, es que el 40% de la matrícula de estudiantes entre primaria y secundaria estaba en colegios confesionales. Eso nos habla de una cantidad bastante elevada, ¿no? Que que era regentada o que regentaban las congregaciones religiosas docentes. La siguiente, por favor. Bien, como les comenté antes, vamos a tener el Congreso Pedagógico Nacional de 1917. Lo importante aquí es decir que los hermanos de las escuelas cristianas o los hermanos lasallistas van a tener una proporción de 1/5 del total de los ponentes, ¿no? Realmente la participación de ellos versó sobre todas las asignaturas. Ellos eran proclives a una enseñanza técnica, industrial, pero también hablaban de arquitectura escolar, también versó sobre la cuestión de la enseñanza de las lenguas modernas, las escuelas comerciales, en fin. Pero lo que más nos interesa es que en el ámbito de la enseñanza de la historia, la ponencia que van a presentar ellos es significativa en la medida en que abordan al menos 3 cuestiones que nos deben llamar la atención. La primera es que van a denigrar de aquella enseñanza memorística, la cual ellos veían era completamente perjudicial para los estudiantes tanto de primaria como de bachillerato en lo que a la disciplina
de la historia o la historia escolar concernía. Ellos hablaban más bien o procuraban, ¿no? Procuraron ofrecer una enseñanza en esta cátedra de la historia donde el estudiante tuviera la posibilidad y la capacidad posteriormente de enlazar las causas con las consecuencias. Y lo último que esperaban, ¿cierto?, en la enseñanza y el aprendizaje de la historia, era que los jóvenes tuvieran la capacidad de establecer lo que ellos denominaron hechos sociológicos de la nación colombiana, ¿no? Esto va a ser muy importante porque, como vemos, en 1917 se ha creado una imagen ya, digamos, una imagen historiográfica que nos dice que la escuela nueva o la escuela activa o las ideas de Pestalozzi, ¿cierto?, o de Montessori o de Binet van a estar solamente en cabeza de los colegios liberales con el Ignacio Moderno, cuando realmente hoy en día ya hay una literatura que nos ha mostrado que en el caso de los hermanos de las escuelas cristianas, ellos también se acercaron de manera bastante asidua a las enseñanzas de Ovidio de Crolí, para hablar solamente del caso del médico belga, o los test de experimentación, los test de psicología experimental, perdón, que proponía el francés Binet. Aparece también la revista pedagógica, ¿no?, que va a ser, va a ser el foro de discusión durante los próximos 10 años de las escuelas cristianas, y aquí ustedes pueden encontrar, cuando la puedan revisar, una multiplicidad de artículos que nos hablan sobre el movimiento de la escuela nueva y cómo debería entrar en diálogo con las enseñanzas de los intelectuales religiosos. Estos son los dos textos en los cuales los hermanos cristianos más se afincaron en su práctica pedagógica: la guía de las escuelas cristianas y el manual de pedagogía de Bruño. Lo otro que tenemos también que decir frente a la enseñanza de la historia es que, por poner un ejemplo, va a existir una exposición pedagógica en 1950 y ellos ya desde esa fecha, o hasta esa fecha, perdón, ellos todavía propugnaban o seguían invitando, seguían promocionando el uso de los métodos activos para la enseñanza de la historia. Van a proponer tanto para enseñanza universal como para la enseñanza de la historia patria, unas prácticas como ir a sitios arqueológicos, hacer la síntesis de unos lugares históricos, hacer excursiones como la van a hacer tanto los jesuitas como los lasallistas, hacer excursiones a sitios históricos. Entonces van a crear entre unas 10 a 12 ideas en las cuales los jóvenes pudieran acercarse de una manera más activa, o como lo proponía el mismo Pestalozzi, que la intuición jugara un papel importante en lo que tenía que ver con la enseñanza de la historia. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, ¿no?, pues el Congreso Pedagógico del 17, la idea era, como lo rezaba la ponencia del hermano Félix, comprender que no siempre se ha vivido como hoy se vive, ¿no? Esa máxima hoy en día nos parece bastante clara, pero lo que quiero dar sentado es que fíjense cómo para 1917 ya realmente estas congregaciones tenían claro cuál era el papel de la historia escolar. Y pues el memorismo, ¿no?, como lo dijimos, había que evitar estas largas y fastidiosas repeticiones. Eso sí, todo arropado al menos, ¿no?, por un momento, en la creación de unos sentimientos patrióticos, ¿no? Recordemos que veníamos de perder Panamá y veníamos de las guerras fratricidas de la segunda mitad del siglo XIX y la última de los 1000 días. La siguiente, por favor. Bueno, este es un punto importante porque la enseñanza de la historia siempre nos ha hablado de la historia regulada, ¿cierto?, que es aquello tiene que ver con la normatividad por la cual se enseñaba la historia, los reglamentos. La historia enseñada, es decir, cómo es que un maestro se da a la tarea de difundir un conocimiento, y la historia aprendida. La impresión que yo tengo es que se ha intentado derivar de la historia regulada, de la normatividad, la forma como fue enseñada, y ahí creo yo que ha habido un error, porque no siempre derivar de la norma algo sucedido es la manera más correcta. En este caso lo que hicimos fue revisar las
las publicaciones periódicas tanto de jesuitas como de lasallistas al interior de los dos colegios, ¿cierto? Más adelante les daré los nombres de las dos revistas, y estos escritos patrióticos fueron elaborados por los profesores tanto del Colegio de San Bartolomé de la Merced como de los colegios lasallistas. Y fíjense ustedes que en el periodo que yo les menciono, entre 1918 a 1933, vamos a tener dos momentos de escritura en los profesores. El primero, claro, nos hablan de unos modelos de virtud y vicio, ¿no? Todavía estaba la historia magistra vitae, ¿no? Esta cuestión de enseñar las hazañas independentistas. Todavía estábamos en la cuestión de que la historia debía promover la idea del sacrificio, la idea de los símbolos patrios, pero esto va a durar no más hasta 1920. Después hay un cambio en los escritos de los profesores, en el cambio de los intelectuales religiosos, y vamos a tener que desde 1920 hasta 1933 la idea de patria ya no va a ser tan ligada o se va a enlazar tanto a la idea de la sangre y del sacrificio, sino ahora resulta que la patria o se hace patria a partir de las personas que mejor puedan colaborar en los dos aspectos que aparecen en la filmina, en la diapositiva, perdón, tanto en la industria como en el comercio. Esto es un cambio fundamental. La idea de patria y héroe no siempre fue la misma, ¿no? Digamos que se fue suavizando. La siguiente, por favor. Y llegamos entonces a los escritos estudiantiles, ¿no? Sabemos que hubo, primero que todo, bueno, para los jesuitas y tanto para las lasallistas, la práctica de las composiciones escritas fue muy importante para ellos. Esto lo ha sugerido el profesor Humberto Quiseno, ¿cierto? Quien ha señalado que si bien en las escuelas públicas se enseñaba la letra solamente, pues en los colegios regentados por congregaciones religiosas docentes, parece ser que se enseñaba cierto tipo de gramática que tuviera o que ligara más bien con el pensamiento lógico y con la argumentación. Pues bien, frente a una imagen que se ha sostenido poderosamente en el tiempo en las investigaciones de educación e historiográficas, que nos han dicho que los estudiantes solamente repetían esta idea de que el héroe, la memoria y el sacrificio, pues resulta que hay que matizar esa afirmación, porque si bien hasta 1920 vamos a tener ese tipo de escritura ligada al sacrificio, a la sangre, al héroe, a la patria, a la virtud, pues realmente para 1930 nos encontramos con nuevos significados en los escritos estudiantiles, ¿no? Lo que yo logré encontrar es que, por poner unos ejemplos, el estudio de la historia le va a servir a una serie de estudiantes que publicaron en estas revistas hablar de la importancia del conocimiento histórico. Pero ¿para qué les sirvió a ellos el conocimiento histórico? Primordialmente para reflexionar sobre el presente. Voy a colocar dos ejemplos que aparecen ahí. La invasión de Nicaragua por los Estados Unidos. Ellos van a comparar, hay una serie de escritos en los que unos estudiantes comparan a Estados Unidos con una especie de Sancho que se deja atraer, ¿cierto? Por el dinero, por el bill metal, como aparece en el bill metálico que aparece en el escrito, y lo van a fustigar. Ellos fustigan en sus textos históricos el actuar de Estados Unidos sobre Nicaragua, pero también tuvieron la posibilidad de utilizar la figura de Bolívar, ¿no? Para castigar en su momento los gobiernos actuales. Entonces, fijémonos que los escritos estudiantiles sirvieron no solamente para rememorar cosas, sino que fundamentalmente sirvieron para estar adscritos a la realidad de su país, ¿no? Para 1930, vamos a ver también que hay un cambio fundamental en los escritos, y es esta cuestión de comenzar, ¿no? Se dan el uso de los estudiantes de citas de autoridad, comienzan a argumentar y empiezan a utilizar referencias bibliográficas, ¿no?
Esto creo que es un punto fundamental y ya intentaré explicar o cuál es la hipótesis que yo manejo de por qué en los escritos estudiantiles se empiezan a ver estos visos de la disciplina histórica. Pues como aparece abajo, tanto el hermano Justo Ramón como el jesuita Rafael Granados, si bien eran profesores en los colegios respectivos de sus congregaciones, ellos también eran parte de la Academia Colombiana de Historia y van a introducir los nuevos procedimientos de la disciplina histórica de carácter científico que se estaba empezando a manejar en la época. Y creo yo, ahí es donde empezamos a ver el cambio en los escritos de los estudiantes. La siguiente, por favor. Bien, en estrecha continuación con lo que acabo de decir, como les digo, no creo que solamente la historia escolar, o sugiero más bien que la historia escolar no es, o debemos comenzar nosotros a mirar que en el caso de las congregaciones, quienes enseñaban historia escolar, Justo Ramón y Rafael Granados, ellos vivieron al interior de dos especies de lugares sociales de producción, como lo llama Michel de Certeau, que hicieron estos lugares sobre estos dos personajes que su escritura histórica se viera modelada. La primera de ellas tiene que ver con la Academia Colombiana de Historia, tanto Justo Ramón como Rafael Granados, y antes otros jesuitas y otros lasallistas van a ser parte de la Academia Colombiana de Historia. Una Academia Colombiana de Historia que desde su fundación nos va a hablar de un tipo de historia que debía practicarse. ¿Qué tipo de historia? Aquella que en Europa se empezaba a denominar como la historia de carácter científico, la historia de Langlois, la historia de Seinovos, la historia de Xenópolis, ¿no? Entonces lo interesante de esto es que tanto jesuitas como lasallistas, como les comenté, en el caso de los jesuitas, ellos llegan a la Academia Colombiana de Historia desde 1929, ¿no? Y empiezan ellos a dar una serie de conferencias, ¿no? 3 de sus miembros van a ser elegidos en este espacio académico especializado, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que también hacer una aclaración. Hay una serie de autores que han representado la pertenencia de los miembros de las congregaciones religiosas docentes al interior de la Academia Colombiana de Historia como una especie de matrimonio feliz. Y resulta que no fue así. En el caso del jesuita Rafael Granados, quien es elegido en 1956, gracias a su extensa producción durante más de 30 años en manuales escolares, él llega a la Academia Colombiana de Historia y va a tener una particularidad. Uno de sus manuales escolares, que era específicamente dedicado a la historia de Colombia para la enseñanza primaria, va a ser juzgado de manera negativa por uno de los académicos, específicamente el académico Miguel Aguilera. ¿Cuál es la razón para que la academia criticara tan duro e invalidara uno de los textos de uno de sus mismos miembros? Como lo va a decir el académico Aguilera, el problema de este manual escolar era que el jesuita Rafael Granados se entregaba más a la loa y al vituperio y dejaba de lado una cosa que era fundamental para el carácter científico de la historia, y era precisamente lo que ellos denominaban la verdad histórica. Entonces, fijémonos que la enseñanza de la historia, en el caso del jesuita Rafael Granados, pasa no solamente por el aula, sino también por la forma como su producción manualística fue juzgada al interior de un centro especializado como lo fue la Academia Colombiana de Historia. Disímil situación va a tener el lasallista Justo Ramón. Él es elegido en el 48 y su obra manualística sí va a ser va a ser muy aplaudida, fundamentalmente por dos cosas. Y en esto nos alejamos de la interpretación que ha dado el profesor Alejandro Álvarez Gallego, quien dice que los textos escolares, tanto de Rafael Granados como de Justo Ramón, lo que hacían eran repetir el texto de Henao y Arrubla. Pues no, resulta que en varias sesiones que se hicieron en la Academia Colombiana de Historia y como reposan en los archivos de las actas de esta institución,
los académicos felicitaron al hermano Justo Ramón primordialmente por el uso riguroso de las fuentes y por su claridad expositiva. Entonces, fijémonos que tenían una forma de proceder estos dos religiosos al interior de la Academia Colombiana de Historia, pero también, fundamentalmente, estos dos personajes, o sobre todo el lasallista, como comento acá, el jesuita Rafael Granados, miembro de la orden de los jesuitas, va a vivir un momento fundamental, y es que los jesuitas, a la orden de 1892, quien estaba en la dirección general de los jesuitas, el padre Luis Martín, él va a ordenar fundamentalmente que la historia de la Compañía de Jesús empiece a escribirse a la luz de los nuevos, de la nueva disciplina histórica como está siendo concebida en su carácter científico. Sabemos hoy en día que estas directrices, ¿no?, van a llegar a América Latina y van a llegar fundamentalmente por la vía del padre Daniel Restrepo. Este sacerdote jesuita va a ser profesor en el San Bartolomé La Merced durante las 3 primeras décadas del siglo XX, va a ser contemporáneo también de Rafael Granados, pero lo más importante es que él escribe un texto que se llama Nociones de Alta Crítica. Y en este texto él empieza a dar visos, ¿no?, de que había la necesidad de escribir historia de una manera completamente diferente. Él va a decir: démonos el salto de una historiofilia hacia una historiografía. Estamos en 1937, ¿no? Entonces, fijémonos que ya para esta época la Compañía de Jesús estaba o quería ponerse a tono tanto lo que pasaba a nivel internacional como lo que pasaba al interior de la Academia Colombiana de Historia. Básicamente, ¿qué era lo que pedía el jesuita Daniel Restrepo? Que tanto en la historia escolar como en la historia profesional se hiciera uso tanto de las evidencias como de los documentos o las fuentes que hoy en día nosotros conocemos. Entonces, fíjense también cómo la historia escolar se va a ver afectada realmente, o es la hipótesis que yo propongo, por los cambios internos a nivel nacional y a nivel internacional en la disciplina histórica. La siguiente, por favor. Bueno, y como último episodio, como última fase, porque como les comento, ¿no?, la hipótesis que yo les pongo o que les someto realmente a discusión es que la historia escolar no es solamente, ya lo vimos en primera instancia, no es solamente lo que se enseñaba, no es solamente la cuestión de la tradición pedagógica, el Congreso Pedagógico de 1917, el movimiento de la Escuela Nueva, sino que hay que ver cómo también los movimientos internacionales y nacionales de la escritura, como lo fueron estos que les acabé de comentar anteriormente, impactaron, ¿cierto?, en las dos congregaciones, sino que también en el caso del hermano Justo Ramón y en el caso del padre jesuita Rafael Granados, van a escribir textos escolares, manuales escolares que se van a vender. Esta es una arista de la historia escolar que considero yo poco se ha podido explorar. En el caso particular se pudo hacer debido a que se tuvo el acceso a los archivos tanto de la congregación lasallista como de la orden jesuita, y ahí pudimos encontrar nosotros la historia de 2 editoriales escolares creadas en el mismo año, 1944. La editorial Estela, que es propiedad de los hermanos de La Salle, era propiedad de los hermanos de La Salle, y la editorial Pax de los padres jesuitas. Pues bien, resulta que estas editoriales funcionaron bajo lo que Robert Darnton ha denominado el circuito de la comunicación. Ellos hicieron una planeación de textos escolares, la promoción de los textos escolares, imprimieron y posteriormente vendieron sus textos escolares. Como el marco como es muy amplio, ¿cierto? Es muy amplio el espectro de manuales producidos. Me quiero quedar solamente con
los que tuvieron que ver con el área de la historia escolar. Me disculpo porque solamente se pudo encontrar un documento, un solo folio del número de ventas de textos escolares de la editorial Estela, y es el que tiene que ver con el año 1961 a 1964, ¿no? Entonces voy a colocar ese ejemplo. Entonces, en el caso de la impresión, primeramente, en el caso de la impresión, los lasallistas, ¿no? Ellos en el año 1966 lograron imprimir 366.700 manuales escolares. Lo importante para señalar es que 170.000 de esos textos que se imprimieron, ¿sí?, eran específicamente de ciencias sociales, o sea, el 40%. ¿Qué denominaban ellos ciencias sociales? Geografía, historia y cívica. Ahora bien, por el lado de los jesuitas van a imprimir con Pax y con la editorial Voluntad. Recuerden ustedes que la editorial Voluntad va a ser creada por un jesuita en la década del 20, ¿cierto? El padre Félix Restrepo. Y miren este dato tan relevante. Para 1955, el padre Rafael Granados, en cabeza de la Compañía de Jesús, van a imprimir 980.000 manuales escolares. Lo impresionante es que el padre Rafael Granados, a él se le van a imprimir 500.000 textos escolares de las siguientes asignaturas: Historia Patria, Historia de Colombia, Historia Universal 1, 2 y 3 e Historia de América. Lo que llama poderosamente la atención es que se hayan en un contrato de impresión con la editorial Voluntad. Fíjense ustedes cómo más del 50% de textos corresponde a un solo autor, y específicamente las asignaturas de Historia Patria. Bien, en el campo de las ventas, realmente es poco lo que hemos podido establecer, ¿cierto? Hay unos trabajos de algunas investigadoras como Diana Paola Guzmán, ¿sí?, y Paula Andrea Marín Colorado, que nos han acercado algunos datos, pero no con la particularidad de saber qué números son a los que nos podemos nosotros enfrentar. Pues bien, entre 1961 y 1964, en esos años, la librería Estela logra vender 654.720 manuales escolares de todas las disciplinas. Ahora bien, el 48% del total de las ventas, que corresponden a 113.000 manuales escolares, fueron específicamente los que elaboró el hermano Justo Ramón con otro hermano que se llamaba Eugenio León. Esto es una cifra realmente, el problema es que no tenemos con qué compararla, no sabemos realmente las otras editoriales cuántos textos escolares lograron imprimir y luego vender, pero podemos decir que al menos los textos de Historia Patria fueron el 24% del total de las ventas de ciencias sociales. Esto realmente es impresionante, porque miren ustedes, nos habla de cómo la historia escolar entonces no es solamente la historia que se enseña, la historia que fue escrita bajo unos parámetros, sino también los textos escolares que al menos una congregación como los hermanos de San Juan Bautista de la Salle lograron poner en el mercado. Ahora bien, ¿en qué mercado? Pues yo pude establecer, o se ha establecido, ¿no? Sugiero también que de ese porcentaje, el 15%, perdón, de esos 650.000 textos, el 15% correspondían a ventas internas, es decir, los lasallistas se vendían los textos a sí mismos, ¿no? Recordemos que atrás les dije más o menos cuántos estudiantes de La Salle había, ¿no? Y el 85% eran ventas externas a los demás colegios privados, tanto laicos como religiosos. Entonces esto realmente nos muestra que la legitimidad que en el mercado lograron los libros escolares de Historia Patria de los lasallistas, pues fue elevado, ¿no? Pues después, por múltiples razones financieras y malos manejos administrativos, pues las dos casas editoriales caen, ¿cierto? Pero bueno, este es el punto con el que me quiero referir. Bien, hasta acá
digamos, es como los tres puntos que yo quisiera recoger. Hay un cuarto, que no está en la diapositiva, ¿no? Y pido disculpas. Y es en lo que tiene que ver con las congregaciones religiosas docentes y un aspecto que ha llamado mucho la atención y es lo que tiene que ver con la forma como en un momento específico se dio la enseñanza de la historia o se pretendió enseñar la historia, y es a partir de un decreto que es el decreto 2388 de 1948, ¿no? Es un decreto en el que después del asesinato de Gaitán se postula o se llega a erigir una norma en la cual se intensifica la enseñanza de la historia. Ahora bien, lo que llama mucho la atención es que a partir de la normatividad se han establecido una serie de afirmaciones como que en Colombia se intensificó la enseñanza de la historia. Pues bien, yo quisiera terminar comentando solamente una cuestión, y es que la CONACET, que va a ser la Confederación Nacional Católica de Educación, es creada en 1944, ¿no? Y ella va a ser la que recoge a la gran mayoría de colegios privados confesionales. Los datos para 1949 son los siguientes. Tenían a su haber 580 colegios que representaban a 115,000 estudiantes, ¿no? Y trabajaban en estos colegios 6,000 profesores. Lo interesante es que ellos se plantaron cara, como dicen, al Ministerio de Educación Nacional y por al menos 2 años impidieron que este decreto llegara a sus aulas. Ellos fueron enérgicos en sus comunicaciones y a los ministros entre 1948, 1949 y 1950 le dijeron: nosotros no vamos a intensificar la enseñanza de la historia porque consideramos que no es la materia primordial que nosotros tenemos que enfatizar en nuestros colegios. Además de que usted está violando un derecho fundamental que es la libertad de enseñanza. Entonces, aquí quiero llamar la atención porque se ha creado una representación de que con este decreto se intensificó la enseñanza de la historia, pero lo que al menos podemos ver en el caso de la CONACET y de estos casi 600 colegios y de estos casi 115,000, 112,000 estudiantes, es que ellos no estuvieron de acuerdo con esta directriz, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y ya para culminar, pues, como aparece en la diapositiva, hay una estrecha relación, ¿no? Lo que quiero yo plantear entonces es que la historia escolar debe ser pensada como a tres bandas. Primero, la enseñanza, ¿no? Los círculos académicos, es decir, sus autores, en dónde fue que escribieron y bajo qué presiones institucionales fue la que escribieron. Y también la historia escolar está ligada a los manuales escolares que estas 12 casas editoriales pudieron publicar. Asumo que la historia escolar, para que tuviera los números que tuvo, para que tuviera la acogida que tuvo en cabeza de estas dos congregaciones religiosas, fue una forma de una estrategia para insertarse de manera efectiva en el mundo cultural. Ellos, como lo ha señalado el profesor Óscar Saldarriaga, actuaron como una especie de maquinaria dogmática de negociación. Sabían que no podían quedarse por fuera de las nuevas ciencias, ¿sí? Como él mismo lo ha dicho, ¿no? Ellos crearon una especie de Pestalozzi reformado. El concepto de tradición creo que debe pensarse, se ha utilizado casi siempre de manera peyorativa. Aquí la cuestión es que la tradición hay que verla como ese mecanismo que les permitió a ellos salvaguardar o permitir ese diálogo entre pasado, presente y futuro, ¿no? Por eso hoy en día los dos colegios siguen persistiendo. Y finalmente, estas congregaciones religiosas escolares pues se adaptaron, supieron adaptarse a las nuevas realidades
tanto de la disciplina histórica como de otros saberes educativos, toda vez que de ello dependía su sobrevivencia cultural. Bien, yo no tendría nada más que decir, sino agradecer por su escucha. Muy amables. Profesor Alejandro, muchas gracias por su nutrida intervención. Procedo a leerle algunas preguntas que se encuentran en nuestro chat. El profesor Nilson Javier le pregunta, ¿qué contrastes se identificaron frente a lo declarado por el Congreso Pedagógico por parte de las comunidades religiosas en torno a la enseñanza de la historia y a la estructura de los manuales de historia escritos por miembros de estas comunidades? ¿Estos dispositivos pedagógicos promovieron metodologías activas de aprendizaje? Si quiere, le parece bien, contesta esas dos y procedemos con las que siguen. Bueno, muchísimas gracias al profesor Nilson. Bien, lo llamativo es lo siguiente, frente a los contrastes, ¿sí? Lo interesante es que cuando uno revisa los manuales escolares, tanto de Justo Ramón como de Rafael Granados, sí se logra ver que no hay casi un uso de los principios de la escuela activa, ¿cierto? Pero en donde sí se nota la escuela activa es realmente en las composiciones escritas de los estudiantes. O sea, aquí lo que tenemos es que, o lo que podríamos suponer es que se dan unas directrices desde el Congreso Pedagógico, ¿cierto?, de 1917, por no un uso memorístico, pero cuando uno revisa las actividades de los manuales escolares, sí se sigue todavía con ese, o digamos, no se cumple, ¿no? Pero cuando uno revisa otro tipo de actividades, ¿no?, como la exposición del maestro, o como la respuesta del estudiante en los escritos estudiantiles, o como en el uso de estos 10 o 12 mecanismos que yo les comenté en la exposición, de ir a diferentes sitios arqueológicos, hacer síntesis históricas de la localidad, es ahí donde se ve la mano de la escuela activa. Entonces, pareciera ser que era más difícil poder ubicar los postulados de la escuela activa al interior del manual escolar, pero se pudo subsanar esa falla, digamos, en lo que tenía que ver con aspectos más prácticos, como lo eran poner a los estudiantes a escribir, a que explicaran, ¿cierto?, a que explicaran los sucesos históricos y a que hicieran uso de otro tipo de material para aprender historia, ¿no? La segunda era, ¿estos dispositivos promovían métodos activos? Yo creo que sí. Se pudo encontrar que, si bien no sabemos cómo se usaban los manuales, ¿no?, sí al menos tenemos claridad sobre la manera en que, por medio de las excursiones, ellos hacían muchas excursiones, cada año por lo menos hacían excursiones de 2 a 3 semanas por diferentes sitios para explicar un suceso histórico, ¿no? Esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado ellos ligaron la historia con la geografía. Entonces sí era un mecanismo activo en el cual el estudiante tenía la posibilidad de aprender un suceso histórico vía viaje, y además se le sumaba el aporte de la geografía. Perfecto, profesor. Procedo a hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo afrontaron los lasallistas y jesuitas las modificaciones curriculares introducidas en torno a la enseñanza de la historia a partir de la década del 30 del siglo XX? Bien, no sé, específicamente, o sea, es como si, más o menos la pregunta va hacia dónde, como si ellos entraron en alguna pugna o algo
con la República Liberal o algo así, o no sé. Sí existió algún tipo de respuesta frente a la introducción de las reformas de la década del 30. Bueno, lo que yo pude encontrar es que lo primero fue una respuesta institucional, ¿no? Cuando se instaura la República Liberal, ellos ya, lo primero que hacen, tanto los jesuitas como los lasallistas como los maristas que se asocian en la CONACET, es promover aún más la matrícula y la creación de colegios privados, ¿sí? Entonces, como yo les mostré el dato, van a pasar de 27.000 a casi 170.000 en una década, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro y es que el Estado colombiano no tuvo la capacidad suficiente para poner en cintura a esta confederación, ni mucho menos aún para poder vigilar los métodos que se utilizaban en este tipo de colegios, ¿no? No es que andaran como rueda suelta, sino que realmente a lo que voy es que las congregaciones parecían ser que ellas iban un poco más adelante de lo que el ministerio estaba planteando. Entonces, las innovaciones, digamos, pedagógicas que ellos pudieran haber insertado, casi nunca llegaban a los colegios de la CONACET, que como les mostré, eran casi 600 colegios a nivel nacional. Entonces fue que no entraron en ninguna disputa, sino que ellos siguieron prácticamente manejando su educación a la luz de la tradición pedagógica, eso sí, moderna, ¿no? Moderna, que pude yo encontrar. Entonces, no fue una disputa, pero ellos, digamos, siguieron trabajando con sus métodos educativos sin tener casi ninguna molestia por parte del Ejecutivo Nacional. Perfecto. La profesora Carolina Badía es otra pregunta. ¿Hay algún tipo de valoración pedagógica realizada por el Ministerio de Educación a estos manuales y esas propuestas de historia escolar realizadas por los lasallistas y jesuitas que menciona? Bien, la valoración de los textos escolares no la hacía el Ministerio de Educación Nacional. La valoración de este material pedagógico la hacía el Ministerio en cabeza de la Academia Colombiana de Historia. Entonces, al ser la Academia Colombiana de Historia un órgano consultivo sobre quien recaía el hecho de valorar o no, ¿cierto?, los manuales escolares, pues eran ellos quienes a veces, es más, ellos nunca dijeron si un manual era bueno o un manual era no apto para enseñar. Ellos lo único que hacían eran sugerencias, ¿sí? Pero lo que sí logré ver es que, y fue lo último que señalaba, vamos a tener unos manuales escolares de unos religiosos que se van a vender por cientos de miles, ¿sí? Y el Estado colombiano lo que hizo fue casi permitir que estos manuales escolares se siguieran produciendo de una manera realmente masiva. Cuando el Estado colombiano en 1960 intentó crear un fondo rotatorio para los manuales escolares, estaban ya tan consolidadas las casas editoriales de religiosos como la Champagnat, como la Estela, como la Pax, que bloquearon la iniciativa estatal para que se creara una especie de fondo rotatorio de manuales escolares estatales, ¿sí? Entonces, como ustedes cuando tengan la posibilidad de revisar uno de los manuales escolares de Justo Ramón en la portada, él mismo decía que ni siquiera lo había presentado ante el Ministerio de Educación Nacional para evitar discusiones que lo podrían disgustar. Porque él mismo lo decía en la portada, decía, yo sé que el Ministerio de Educación Nacional se la pasa dando tumbos, ¿no? Entonces presento rápido mi manual, que me den el aval y lo sigo vendiendo, ¿no? Entonces realmente el Estado colombiano nunca tuvo la capacidad ni siquiera de vetar estos manuales, sino que realmente, es más, se favoreció. Por eso yo al principio decía, fue una especie de régimen de cristiandad. El Estado colombiano necesitó
de estos autores y promovió la creación de Stella, Pax y Champagnat. Perfecto, profesor. Voy a revisar por aquí. Hay una pregunta del profesor Andrés David Muñoz. Le consulta, ¿qué limitaciones y posibilidades presentan las fuentes empleadas, en este caso los manuales? Le pregunta además si en investigaciones futuras podría modificar en alguna medida las tesis de su investigación. Bien, empezamos por las posibilidades, ¿no? La cuestión de las fuentes. Yo he tratado de construir una representación historiográfica diferente, ¿sí? Digamos, esto hizo parte de mi trabajo doctoral en humorística, atrasada, Henao y Arrubla, la memoria, el sacrificio, los héroes, y lo que pude encontrar en los dos archivos consultados, que fue en la casa de San Pedro Canicio de los jesuitas y en la casa lasallista de la congregación de este nombre, es que realmente las posibilidades interpretativas, mejor dicho, creo que todavía no hemos visto el panorama completo. Creo que todas las posibilidades de estos archivos es que nos ayudan a complejizar esa imagen historiográfica que todavía tenemos, ¿cierto?, del profesor Humberto Quiseno, de que hubo una pedagogía confesional atrasada y de que todavía tenemos una pedagogía activa que nació con el gimnasio moderno. O sea, todavía estamos presas, todavía somos presos de esa representación, ¿no? Yo creo que si nosotros pudiéramos entrar a revisar los archivos de los maristas, supongamos, ¿sí? Otro tipo de historiografía escolar podríamos empezar a hacer, ¿no? Representaciones como la del profesor Alejandro Álvarez Gallego, que todavía sigue viendo la Academia Colombiana de Historia como un ente anquilosado, como un ente prácticamente decimonónico. Pues realmente hoy en día tenemos trabajos como los de Gabriel Zamacá, que nos han mostrado que la academia era mucho más que eso, ¿sí? Entonces yo creo que esas son las posibilidades, ¿no? Los nuevos archivos. Las limitaciones, pues yo realmente no sé si la pregunta iba por allá, pero yo realmente no tuve ninguna limitación con los archivos de estas dos congregaciones religiosas. O sea, prácticamente fue muy buenos días, vengo a hacer esta investigación, claro, siga, cómo no, ¿qué necesita? ¿No? O sea, tengo hasta la posibilidad tú puedes hasta revisar los juicios de censura que entre jesuitas existieron por más de 30 años sobre libros internos, ¿sí? Ahora bien, bueno, que si podría modificar, qué pena, profesor Alejandro, la última que no la entendí muy bien, ¿se podría modificar como las tesis, las ideas, más o menos? Investigaciones futuras podrían modificar en alguna medida las tesis de la investigación. O sea, de la mía. Me imagino que sí. Ya, ¿no? Pues realmente hay un archivo que me falta por consultar, que es el de la CONACET, más a profundidad, porque ellos tienen capítulos regionales, ¿sí? Pero no, digamos, por el momento no. Yo creo que con las fuentes que pude consultar realmente he intentado como ofrecer una representación historiográfica diferente, tratando de como ofrecer un panorama, al menos en un punto que fue el tercero, y es que es muy poca la historia que nosotros tenemos sobre las editoriales escolares, ¿no? Yo pude reconstruir el caso de Editorial y Pax por más de 30 años en lo financiero, en lo administrativo, en lo técnico, en lo promocional, en las ventas, en la planeación de manuales escolares. Y bueno, creo que eso, ojalá pues, si pienso modificar algo, será más que todo con las investigaciones de otras personas, ¿no? Bueno,
yo me tomo el papel de moderador para intervenir aquí directamente. Su trabajo me parece muy interesante, sobre todo porque siento que la historia del libro y de la lectura, que es transversal, según lo que pude ver en su trabajo, va más allá de contar libros y bibliotecas de dos en dos, ¿no? A veces las innovaciones sobre la historia del libro en Colombia parecieran estar ahí. Hay una profundidad en términos interpretativos. ¿Qué posibilidades existen para una nueva historia de la lectura en Colombia, o una nueva historia de la literatura, o de la circulación de escritos, con la aparición de estos nuevos archivos? Que siento que si bien su trabajo está condensado en este momento sobre una mirada particular, es posible que más adelante, cuando se enfrente a la intelectualidad católica, polulen nuevas interpretaciones. Bueno, como el profesor Alejandro lo acaba de decir, sí, yo intenté, ¿no? Intenté, pues, completar el famoso círculo de Darton, circuito de la comunicación, ¿sí? Obviamente, una cosa es lo que uno intenta, otra cosa es lo que uno realmente logra hacer, eh, pero en primera instancia, lo primero que hice, a donde voy es que me parece que con estos archivos sí realmente se puede hacer un trabajo más empírico y menos basado en bibliografía secundaria sobre la historia de la lectura y sobre la historia de la literatura en Colombia. Como su merced lo acaba de decir, yo creo que en el caso mío las posibilidades son infinitas porque fíjese, solamente estoy hablando de los manuales escolares de historia patria y solamente estoy hablando de la participación de dos personajes en la Academia Colombiana de Historia. Hoy en día sabemos que los hermanos de La Salle iban a las reuniones del Instituto Caro y Cuervo y se reunían con Rivas Zacconi para pedirle consejos sobre cómo sacar sus manuales escolares. ¿Sí? Entonces, ahí hay todo un mundo por explorar. Sabemos que el hermano Justo Ramón fue miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia y tuvo relaciones con los miembros de este grupo académico para que le avalaran sus textos escolares para producirlos, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros hablando, como les comentaba al final, de relaciones, de sociabilidades, de cuántos libros se pudieron colocar realmente en el mercado, ¿sí? Eso es algo que nosotros en la historiografía colombiana muy poco lo hemos podido hacer, no porque el historiador no quiera, sino porque la fuente no está, ¿no? Diana Paula Guzmán está bregando para tratar de encontrar algo sobre la editorial Vedut y no ha podido, ¿sí? Con todos los esfuerzos que ella quiere hacer. Pero fíjense las posibilidades también. Ahora que se habla de lo transnacional, sabemos que los hermanos de La Salle tuvieron contacto con la editorial Porrúa en México, ¿sí? Entonces como les digo, ahí hay toda una historia por contar, ¿no? El problema es que no le alcanza a uno realmente a veces el tiempo para desenmarañar todas estas cuestiones. Y yo quisiera terminar con una fuente que me parece que casi no se ha explotado y es lo que tiene que ver con las revistas estudiantiles, ¿no? Yo me encontré con esta cuestión de los escritos de los estudiantes que me hicieron o que nos invitan a pensar que los estudiantes no, a veces no fueron esas cajas pasivas que a veces les hemos indilgado, ¿no? No, como los estudiantes en el 20, eso era solamente que abrieran la cabeza y les llenaban los llenaban de datos. No, estos eran jóvenes preocupados porque invadieran Nicaragua, preocupados por el Estados Unidos, preocupados por cómo a partir del conocimiento histórico que ellos tenían, realmente podían aportar a su país. Ellos eran deudores de la generación del centenario. Ellos tenían ese aire ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las posibilidades para la historia del libro tienen que ver más con el número, ¿no? Con el dato duro de venta, circulación. Digo, qué pena que me extiendan esto, porque claro, hubo cosas que yo pues, no se alcanzan a comentar, pero ¿cómo fue que se firmaron los contratos entre las congregaciones y Vedut? Supongamos, ¿qué porcentaje les tocaba? Vedut le pedía, mire, yo le hago a usted los libros, pero usted por favor
me cobra el 15% y me ayuda a venderlos en los colegios jesuitas. O sea, había toda una estrategia promocional también al interior, ¿sí? Que obviamente está para establecerse. Y termino con esto y no me demoro más. Tampoco fue color de rosa. El mismo hermano Justo Ramón, al interior de la editorial Estela, llegó un momento donde dijo, si ustedes me siguen produciendo los manuales escolares con esa pobrísima calidad de papel, yo no sigo produciendo manuales. Y el director, otro hermano de la editorial Estela, le dice, pues no los produzca. Y él dice, bueno, no los produzco. Y sin permiso de él, la editorial Estela los sigue produciendo. Entonces, miren ustedes cómo la vida del autor, ¿no? Se va a ver realmente, eh, eh, pues, trastocada por una decisión administrativa, ¿sí? Entonces, bueno, las posibilidades realmente son, creo yo, bastante amplias. Muy bien, muchas gracias a todos. Agradecemos su sintonía por redes sociales. Profesor, me espera un momentito en sala. Muchas gracias. Para la próxima semana seguiremos con la segunda parte del ciclo. Estén pendientes de nuestras publicaciones y nuestra promoción. Un abrazo a todos y pendientes. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Profesor Alejandro. Sí, señor. Finalizando,